Del 22 al 24 de mayo, aquí en la ciudad de Vitoria, se está celebrando justamente donde estamos situados, en el Palacio de Congresos Europa, el 36 Congreso Nacional de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, que bajo el título Secuenciación Masiva ha reunido a más de 450 congresistas técnicos superiores llegados de todo el territorio nacional y europeo. Un evento científico donde se han presentado más de 350 comunicaciones y que ha comenzado con el curso previo del que hemos hablado en otras entrevistas, técnicas de secuenciación masiva, con prestigiosas ponencias en donde se han abordado diferentes aspectos y nuevas perspectivas en el área de la biología y la genética. Además, en este congreso se está hablando sobre la trascendencia de este avance y su aplicabilidad en la medicina actual, debatiendo sobre cómo la secuenciación de nueva generación puede seguir abriendo puertas, de hecho ya lo está haciendo, abriendo nuevas fronteras en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Vamos ahora a hablar con Laura Ranera, que es técnico de laboratorio de hematología en el Hospital de Sant Pau en Barcelona. Hola Laura, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Bueno, ayer precisamente Laura participaba en una de las ponencias, ayer por la tarde, ¿cierto? Sí, ayer por la tarde. Bueno, y hay que decir, Laura, que, en fin, por comentarios que me han llegado, fue un éxito. Sí, yo estoy muy contenta. ¿Verdad? La verdad es que, a ver, siempre estás nervioso. Es la primera vez Claro. que expongo así en oral y delante de tanta gente, sobre todo de tanta gente. Claro, Es porque un hay que pánico recordar, escénico. clano, que el aforo estaba Estaba a lleno. al 100%. Sí, sí. Eso Muy contenta. impone un poco a veces, Hombre, ¿no? impone, y además, bueno, aunque sepas de lo que tratas, Claro. y sea tu trabajo habitual, no deja de ser un foco Bueno, de nervios. Pero creo que lo superaste, en fin, Bueno, con creces. todo el mundo, como dices tú, me ha felicitado, ha Claro. estado muy contento, y yo Muy la bien. verdad es que estoy muy feliz porque es lo que pretendía, que fuera una charla amena y que la gente disfrutara. Correcto. Vamos a entrar un poco en materia, vamos a intentar, entre comillas, resumir Vale. la ponencia, o al menos aquellos aspectos más relevantes, pero así, para enfocar un poco el tema, ¿de qué hablaste ayer? Bueno, en mi departamento hacemos lo que ahora se viene a llamar medicina de precisión. Entonces son intentar encontrar tratamientos más eficaces para el paciente, no tanto como para solventar el problema puntual que tienen sin intentar dañar otras zonas de su cuerpo. Yo trabajo con pacientes hematológicos, Sí. entonces de normal se les da quimioterapia, pero ahora se intenta hacer una determinación mucho más efectiva encontrando unas variaciones en el ADN, y esas variaciones nos pueden llevar a definir mejor el pronóstico y sobre todo a encontrar medicamentos que vayan directamente a ese cambio de ADN para intentar revertirlo sin destruir el resto de células del cuerpo o provocar los menos efectos secundarios posibles. Bueno, dicho esto, que lo dices muy fácil, Sí. pero luego en la realidad es un proceso muy complejo. Sí, es muy complejo, dentro de todo no es rápido, no es de un día para otro, se Claro. tardan quizás un par de semanas en dar un resultado, hay muchos pasos, tenemos el problema que a veces por motivos que no conocemos no sale, hay que repetir la muestra, intentamos Claro. hacerlo todo lo mejor posible porque no debemos olvidar que detrás de cada muestra hay un paciente que está sufriendo, que está enfermo, que Sin está duda. preocupado. Sí, 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 sí. Y entonces intentamos ir todo lo rápido y sobre todo lo efectivo y asegurarnos de que el resultado que estemos dando sea el real. Claro, tú lo has dicho porque el objetivo final de todo este proceso es beneficiar al paciente en la medida de lo posible. Sí. Y hay que decir que en este caso el técnico de laboratorio es el primer eslabón de la cadena, pero que sin el cual el resto es inviable. Es inviable porque el diagnóstico, en este caso hematológico, no solo depende de una morfología de las células, no depende solo de un diagnóstico de cromosomas, Sí. depende también de la parte de marcadores moleculares, Claro. de inmunofenotipo. Es todo un compendio de los hematólogos Sí.
depende de cómo lo ven, pues lo derivan para un tratamiento, para otro, y en ese aspecto nosotros somos muy importantes. Bueno, sois básicos. Sí. Sois básicos. Sí. Vamos a ver, estamos ya, claro, esto para los que no somos profesionales nos cuesta un poco entenderlo, Sí. Porque, como he dicho, es un proceso muy importante, pero al tiempo muy complejo. Entiendo que en este caso, en tu caso concreto, estás trabajando dentro de un equipo multidisciplinar. Cada uno tiene su parcela, somos un departamento, el nuestro es un departamento pequeñito, somos dos facultativos y un técnico, que en este caso Sí. soy yo, pero sí que es verdad que dependemos Claro. de otros departamentos, porque a nosotros ya nos dan la muestra de ADN extraída, hay otros compañeros que la extraen, Claro. la Sí, misma sí, sí, muestra tiene otros procesos, entonces sí que es verdad que nosotros damos un resultado, pero ese resultado es una parte del conjunto de todos los Entiendo. resultados. Por ejemplo, cuando tú, tu unidad o tu equipo das el resultado, ¿a qué especialista se lo das? Al hematólogo. Al hematólogo. Al hematólogo que está en contacto directo con el paciente. Bien. Nosotros en realidad no vemos al paciente, Claro, solo este es un vemos sus tema, muestras. sí, este es un tema que lo hemos comentado en otras ocasiones, que va, entre comillas, en detrimento del desconocimiento que se tiene a nivel social de vuestro trabajo, porque, Claro. como dice Laura, el técnico de laboratorio, iba a decir que nunca o casi nunca está en contacto directo con el paciente. Nunca. En principio nunca Claro. tenemos contacto con el paciente. Tendría que tener la posibilidad, pregunto, el técnico de laboratorio en alguna ocasión de acercarse al paciente. Bueno, en algunos casos, algunos pacientes han pedido, para su propia tranquilidad o su propio conocimiento o su propia Bien. curiosidad, visitar Sí, dónde van sus muestras. claro. Entonces, sí que es verdad que en ese aspecto sí que hemos tenido algún contacto con el paciente. Pero no es habitual, ¿eh? Pero no es habitual, no es Bueno, lo habitual. Pues vamos a aprovechar el momento, es decir, a un paciente se le hace una biopsia Sí. X. ¿Qué pasa con esta biopsia? Es decir, ¿cuál es, a grandes rasgos, el recorrido que tiene esta biopsia? Pues nosotros en este caso, como yo trabajo en el laboratorio Sí. de hematología, se le hace una biopsia de médula ósea, esto se lleva al laboratorio Sí. y entonces un hematólogo en primer lugar mira sus células al microscopio y depende del aspecto que tiene, decide Sí. a qué departamentos deriva la muestra para su estudio. En cada uno de ellos se hace sus estudios. Bien. Una vez tenemos esta muestra, nosotros hacemos las técnicas que usamos en nuestro departamento y tenemos un resultado. Sí. Este resultado se vuelca en la historia clínica del paciente y con todos los otros departamentos que han volcado sus resultados, el hematólogo decide el tratamiento que se le da, si se le da quimioterapia, si se le da un medicamento Entiendo. específico o incluso si se le deriva ya para un trasplante o Sí, lo que lo corresponda. que corresponda. Bueno, me llama la atención que has comentado que en tu caso eres en tu labor profesional, en tu unidad, Sí. vamos, creo que has dicho, ¿no? Sí. Me llama la atención que has comentado que en tu unidad estás tú sola Sí. como técnico de laboratorio a nivel hematológico. Y yo pregunto, ¿es posible que asumas tú sola Sí. todo? Claro, porque estás en un gran hospital, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo puede ser que una sola persona pues sea capaz de absorber toda la demanda de pruebas, de biopsias? No sé, es una pregunta más que nada por curiosidad, ¿eh? Sí, a ver, en nuestro hospital la verdad es que es un departamento de nueva implementación. Prácticamente llevamos 3 años y medio y llevamos 1 año y medio con un técnico fijo en la sección. Sí. Antes esta sección, al implementarse, lo hacía un biólogo. Y la verdad es que de momento el flujo de trabajo con organización Sí. se puede llevar bien. No te estresas demasiado. A ver, hay momentos de todo, Claro. pero con organización Bien. de momento lo podemos llevar. Sí que es verdad que año tras año hemos Sí. visto un aumento en las muestras, porque Claro. también tenemos más pacientes, también somos hospital de referencia, entonces cada vez Sí, no, por eso lo decía. nos envían más muestras Claro. y sí que es verdad que el flujo de trabajo del año 24, por ejemplo, al 25 ya llevamos Ha aumentado. más muestras. Entonces Bueno. llegará un momento que necesitaremos otro técnico, pero de momento De momento cubres el Vamos expediente. bien, De vamos momento bien, sí. vamos por el buen camino. Sí. Bien, vamos a ver. Pacientes con... Además, hay que intentar no profundizar en el estigma que tiene la palabra cáncer, que lo tiene.
en tu caso, tratas con pacientes con cánceres hematológicos, Sí. la mayoría de ellos, entiendo, no Todos. de formas... Todos, prácticamente. En principio todos, sí. Todos. Diferentes tipos, Bien. pero sí. Entonces vamos a explicar, te voy a pedir que nos expliques en un caso de un paciente o de pacientes, como dices que básicamente todos sufren de ese tipo de cáncer, un cáncer hematológico que ha sufrido o que puede sufrir cambios en su ADN. Vale. ¿Cómo se determina esto? Bueno, nosotros, como ya te he dicho, el patólogo, el hematólogo, decide enviarnos la muestra a nuestro Sí. departamento. Entonces, con esa muestra de ADN lo que hacemos es amplificar el ADN Ujú. tantas veces como sea posible, Sí. para en vez de tener una sola copia, que es lo que tenemos nosotros, tengamos millones de copias y que si tiene algún cambio en ese ADN, nosotros Sí. lo podamos visualizar. Claro, vosotros lo detectáis. Sí. El técnico de laboratorio Sí. detecta un posible cambio en el Sí. ADN. Bien. Por diferentes técnicas que son muy largas de explicar y que Sí. simplemente nuestro código genético, nuestro ADN, está basado en 4 letras. A, C, G, T. Entonces, los genes son combinaciones de estas letras. Sí. Entonces, gracias a que se secuenció el genoma entero, nosotros tenemos un genoma de referencia, una secuencia de referencia. Sí. Entonces, nosotros podemos comparar el ADN del paciente hematológico que estamos estudiando Sí. con la secuencia de referencia. Entonces, nosotros ahí detectamos cualquier cambio de estas letras. Muy bien. Entonces, estas letras lo que hacen es que en determinados porcentajes podamos sospechar que ese cambio puede no ser dado solo por la enfermedad, Sí. sino que además puede ser una patología, un cambio Claro. que ya llevara incorporado el paciente. Bien. A nivel hereditario. Sí. En ese caso pueden ocurrir dos cosas. Que el cambio en el ADN sea producido por la propia enfermedad Correcto. o que sea un factor hereditario, Sí. o pregunto, ¿ambas cosas a la vez? Podría ser. ¿Puede ser? Sí, podría ser. Y que el paciente tenga una mutación, nosotros le llamamos mutación. Sí, sí, entiendo, sí, ¿vale? sí. Que la tenga heredada no quiere decir que vaya a producirse esa enfermedad. Claro. Tiene más posibilidades de. Porque hay mutaciones silentes Sí. que no producen ningún síntoma. No producen ningún síntoma hasta que llega otra mutación, ya sea por ambiental, porque Claro. las células se vuelven locas, que O es sea, lo que pasa claro, con el un cáncer. factor que activa esa mutación. Correcto. Y entonces esas dos mutaciones son las que producen la enfermedad. Muy bien. En el caso, supongo que en el caso de que esa mutación sea producida por la propia enfermedad, ¿eso qué comporta? En principio, comporta que, como normalmente son cambios conocidos, porque muchas enfermedades, muchos tipos de leucemias, de enfermedades hematológicas, ya sabemos qué tipo de cambio de aminoácido o de letra tienen, ya tenemos fármacos específicos para eso. Ajá. Siempre nos podemos encontrar mutaciones nuevas, cambios nuevos, Sí. que no sabemos que producen o cómo responden, y entonces sí que se le derivaría como a un medicamento mucho más genérico. Claro, porque, perdona, esas mutaciones, cuando se producen, son impredecibles. Sí, no sabemos. Sí que es verdad que hay enfermedades que son más típicas de la edad pediátrica, otras que son más de edad adulta vejez, Sí. porque a medida que la persona va aumentando de años, con la edad las células también se alteran y entonces eso también puede provocar pues, unos cambios que eso también generan enfermedades. Claro. ¿Vale? Entonces, es importante esta medicina de precisión por eso precisamente, para intentar llegar a los máximos sitios posibles. Claro. Vamos a por la segunda parte, la segunda posibilidad. Esos cambios, esas mutaciones, no son producidos en principio por la propia enfermedad, sino que son factores heredados. ¿Qué se hace ahí? Pues en este caso, nosotros, si tenemos no la previsión, pero sí tenemos la sensación por el porcentaje que tiene esa mutación de que puede ser heredado, se le tiene que hacer un estudio. Como son pacientes hematológicos, no les podemos hacer una extracción de sangre, porque esa enfermedad está infiltrada en la sangre, Claro. que sería la muestra más sencilla, ¿vale?
haces una extracción de sangre, extraes el DNA de esa sangre Sí. y la estudias. Pero en nuestro caso no es posible, porque tenemos esa enfermedad infiltrada en la sangre. Evidentemente, Entonces necesitamos un tejido que sea del propio paciente, Sí. pero que no esté infiltrado por la enfermedad. Y nosotros utilizamos el folículo piloso, o sea, conocido como pelo. Bien, sí. Un cabello, Entonces, sí, sí. un cabello. Extraemos el ADN de 30 40 folículos Sí. y a partir de ahí lo confrontamos con la muestra del paciente que sabemos que tiene esa mutación posiblemente germinal. Entonces estudiamos y lo comparamos. Sí. Si vemos que tiene el mismo cambio, podemos Sí. determinar que ese paciente tiene una enfermedad por una mutación germinal. Entonces esto es importante determinarlo porque no solo afecta al paciente que tiene la enfermedad, sino que puede afectar Claro. a sus hijos, sus Sí, sí. sobrinos, sus padres. A todo su entorno Sí. familiar. Y entonces se le comunica al paciente y él decide pues informar a la familia. Entonces la familia, cada individuo individual, o sea, no es vamos a informar a la familia y se hace un estudio a toda la familia. Claro. No, eso es carácter individual. Todo el mundo decide si quiere hacerse el estudio o no quiere hacerse el estudio. ¿Y qué sería lo más conveniente? A ver, eso ya es muy personal. Hay gente que quiere saberlo todo y hay gente que no quiere saber nada. ¿Pero esto no afecta para nada o no puede afectar a la evolución del paciente? No. ¿No? No. No, eso no afecta. Simplemente afectará, afecta a sus descendientes en este caso, Claro. porque si tuviera hermanos Sí, o sí, padres ya la tendrían, no podrían hacer nada, pero en caso de que fuera un paciente joven que decidiera tener hijos, a este paciente Claro. si decide, si no tuviera hijos, pues se iría a un consejo genético, depende del tipo de mutación, Sí, depende sí. del tipo de cambio, que entonces ahí le harían un consejo genético, decidirían si hacen Entiendo. otro tipo de fecundación, lo que sea. ¿Vale? Pero en este caso, para la evolución del paciente no influye nada. A él lo que le influye es que tenga la mutación o no la tenga. Para la evolución del paciente es igual que sea germinal que no sea germinal. Correcto. Bien, Laura, llegados a este punto, me gustaría concluir esta entrevista volviendo a centrarnos en tu especialidad. Recordamos que Laura es técnico de laboratorio de hematología y me gustaría lanzar, o que lanzaras, mejor dicho, un mensaje a aquellas personas que, jóvenes sobre todo, lo que sería en un futuro el relevo generacional, ¿no?, que están pensando dedicarse a esta especialidad. ¿Cómo puedes motivarles desde aquí? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, pues yo les diría que es una profesión muy bonita, ayudas a mucha gente. Sí que es verdad que a veces está poco reconocida porque no somos visibles. Claro. Entonces, también cuesta mucho que la gente descubra qué es esta profesión, pero sí que es verdad que sin nosotros, sin los técnicos de laboratorio, de anatomía Sí. patológica, de radiología, la mayoría de hospitales, la mayoría de diagnósticos no se podrían dar. Entonces, somos un eslabón muy importante Sí. y deberíamos conocernos más, y yo animo a que todo el mundo indague un poco en no solo mirar cuando le hacen una analítica, que todo el mundo le pueden hacer, no hace falta que estemos enfermos, simplemente una analítica de control. Mire un poco más allá de quién le puede estar dando estos resultados Claro. y que hay un trabajo y que es muy bonito. Al menos a mí me gusta mucho. Por supuesto. Hay que tener vocación, Sí. es fundamental, y como ya ha dicho Laura y hemos repetido, la labor del técnico de laboratorio hay que ponerla en valor y nosotros, modestamente, con estas entrevistas estamos contribuyendo a que así sea. Laura, muchísimas gracias. A ti. Laura Ranera, como antes decía, técnico de laboratorio de hematología en el Hospital de Sant Pau en Barcelona.